¿Me permites grabar esta entrevista? Sí, claro, con gusto. Dime. Ok. Bueno, el tema era sobre medios de comunicación comunitarios. Cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia sobre este tema? Bueno, sí, yo he trabajado con fundaciones, pero en cuestión de lo que es plástico, el arte plástico. Bueno, es una experiencia muy, muy bonita, ya que conoces las culturas en primer lugar, conoces la forma de pensar de las distintas partes, ¿no? En otra situación también tú, por medio del arte, que es mi punto fuerte, por medio del arte tú puedes expresar todo lo que tú quieras. Entonces esa es una forma muy chévere de trabajar con las fundaciones, ya que tú tienes el roce con distintos tipos de personas, como te dije, y pensamientos. Tengo una buena experiencia porque tanto como tú enseñas, también aprendes. ¿En qué comunidades has participado? ¿En dónde has estado? Más he ido a lo que es, por ejemplo, he trabajado a lo que es la zona de Cayambe, todos los pueblitos, en Zuleta, queda en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. También un poco lo que es Carpuela, en donde hacen un poco de arte afro. Sí, son en algunas que he hecho, pero en los más principales lo que es sector de Cayambe y Imbabura. ¿Cómo crees que hablando un poco de la nueva ley de comunicación que te dice que debe realizarse, debe tener el 34% de radios comunitarias o de medios comunitarios, sea cualquier medio? ¿Cómo crees que esto puede beneficiar dentro de una comunidad? ¿Puede beneficiar o perjudicar? Bueno, beneficiar tal vez por mucho, ¿no? Porque tienes que, o sea, ese es el derecho de uno de expresarse, tanto puede ser por medio de pinturas, por medio de performance. Esa es una forma de expresar, ¿no? Al menos entiendo eso yo. El otro, creo que sí, es un bastante beneficio en lo que es eso, ¿no? ¿Cómo incentivar o crear esta arte en los jóvenes? ¿Cómo incentivar esto en estas comunidades? ¿Cuál? ¿De expresión o de...? Sí, el poder expresarte, el poder comunicarte con otros, el poder mostrar su cultura a otros. Bueno, en cuestión de la plástica es muy fácil y súper divertido, y ahí es donde más te puedes expresar. En cuestión de murales, por ejemplo, ahí tú puedes captar las costumbres, captar los mensajes que quieren, o esa, ¿cómo te puedo decir? Esa necesidad de llamar o tener un llamado, una desesperación tal vez, de partes que uno ni siquiera se conoce. Entonces mi opinión sería, o creo yo, que la mejor opción de comunicarse en cuestión de la plástica es mediante el mural. Cuando se realizan todos cuando existen todos estos trabajos, esos proyectos, ¿cómo logran financiarse ustedes estos proyectos? ¿Y cómo logran crear esos proyectos en las comunidades? ¿Cómo es la aceptación de esos proyectos en la comunidad? Ya, en primer lugar, tú debes conseguir empresas privadas para el financiamiento, ¿no? Parte también depende, hay apoyo del Estado.
Una parte apoyo del Estado, otra parte empresas privadas, en donde es lo que más económica, el financiamiento de empresas privadas, ¿no? De esa parte y la ejecución del proyecto, obviamente primero un plan. Para llegar a las comunidades primero debes llegar a un líder. Ese líder tú le comunicas, obviamente para entrar a esa comunidad o entrar a ese sector, tú primero tienes que como decir el beneficio que va a tener. Entonces primero dices el beneficio de cómo van a ser tal vez económicamente, o por lo general las comunidades te piden algo que les haga falta. Siempre algo material, en sí piden eso. Y luego de eso tú primero ingresas a los mayores, como dándoles charlas, seminarios de lo que tú vas a hacer con esas personas. Si no tienes aceptación de esas autoridades, tú simplemente no entras. Entonces primero es tu planificación en lo que es la empresa o la fundación. Luego de eso socializas al mayor, luego de eso a los demás, y de ahí tú recién ingresas a la ejecución. ¿Tú perteneces a algún colectivo? Sí pertenecí, pero o sea, colectivo que a hacer alguna obra. Claro, algún grupo que siempre estuviera dedicado, se puede decir, de lleno a estos. Actualmente no. ¿Pertenecías a uno? Pertenecía a uno en donde éramos los centralinos. De hecho yo estudiaba, entonces ahí nos enfocamos a lo que era eso. Ahora actualmente no lo hago. ¿Hace qué tiempo fue más o menos esto? Hace unos 4 años más o menos. ¿Cuál crees que fue la debilidad de esto? ¿O el grupo continúa o ya no? El grupo continúa. De hecho hay un grupo que todavía, yo me retiré personalmente, continúa, que es los artistas plásticos del Ecuador. Este grupo es en donde hace servicio comunitario, donde hace ahora conocer las nuevas artes, como es el graffiti, el performance, en sí ahora eso es lo que se usa. Entonces sigue lo que es de artistas plásticos del Ecuador, en donde tú vas todo el Ecuador, ¿no? Okay. ¿Por qué fue el motivo tuyo de salir de aquí, de este colectivo? Bueno, yo me salí por una situación, ya que cuestión estudiantil, por lo que tenía que dedicarme a la tesis 100%, y otra cuestión profesional, pues no, ya económicamente tú necesitas algo para sobrevivir tú, y algo sentimental también, por eso lo dejé. ¿Has pensado volver algún rato? Claro, porque así de esa forma aprendes demasiado, aprendes. Cuestión de las nuevas artes, tú sabes que es amplio, súper amplio ahora. Entonces, siempre tú aprendes de eso. Las experiencias es lo que te hace crecer profesionalmente. ¿Crees tú que se puede aplicar parte de estas artes, ya sea un performance, sea una obra de teatro, por decirlo, dentro de lo que son las radios? Claro. El performance sería, creo, el medio más conciso para hacerlo eso. El performance. Y obviamente con los medios de las radios y televisivos. ¿Por qué no? Claro, porque los tres creo que estamos involucrados para tú así salir adelante, pues, ¿no? Darte a conocer tanto grupos y, ¿por qué no? Los artistas plásticos, claro, deberíamos como unirnos con lo que es tele y radio.
el hecho de que tú trabajaste dentro de estas comunidades, ¿puedes contarme alguna anécdota que te pasó en alguna de esas comunidades? ¿Algo que recuerdes? Bueno, sí, muchas tengo, pero la que más me impactó fue, yo soy un poquito media quisquillosa en la comida, ¿no? Entonces tú en primer lugar cuando vas a una comunidad o comes o comes. Entonces fue horrible porque fuimos a un lugar de la Amazonía, en realidad fue por la Goavio, no me acuerdo cuál fue en realidad. Entonces yo fui a la cocina y por metida se asomó por ahí el famoso mono y la culebra. Entonces eso fue horrible, eso fue la peor. En cuestión de lo que es el arte, no, no, en eso sí, en esa fue mi anécdota horrible. Porque tú cuando entras a una comunidad tienes que estar dispuesto a todo, ¿no? Dispuesto a todo, absolutamente a todo. Aceptar y también tienes que devolver. Entonces cuando tú entras a una comunidad es como que cuando tú dices no, se sienten como agredidos. ¿Cómo es ese proceso del desarrollo de los chicos de tus comunidades? ¿Cómo es todo este desarrollo? ¿Cómo es el impacto de los muchachos? Claro, ¿cuál es el impacto que provoca y cómo ustedes lo desarrollan? Si es que hacen algún taller con ellos o ya. ¿cómo es En primer lugar, como es comunidad, como que a las personas mestizas nos ven como lo grande, ¿no? Obviamente ahora ya he desarrollado mucho esas situaciones por tantos grupos que han ingresado, pero en el tiempo que yo estuve, que fue el tiempo de estudiante, fue una experiencia muy difícil, porque en primer lugar los muchachos te quedan mirando mal y tienen miedo a todo, y es como que si te dice el jefe que lo hagas, sí. Entonces tú primero como que tienes que darle un poco la confianza para poder ingresar a esa persona. Siempre hay un líder, hasta en los niños hay un líder. Entonces tú como que le das la confianza a esa persona y le explicas y luego ejecutas. Siempre es con juegos, hasta para socializar y te tengan confianza a ti. Así se empieza la ejecución del proyecto. ¿Cuál crees que podría ser el alcance de difusión de esas culturas al exterior? Es decir, por ejemplo, si hablamos de la cultura de los grupos, de un grupo étnico otavano, indígena otavano, ¿cómo ellos pueden darse a conocer al exterior, o sea, fuera de su entorno? Bueno, mira, no sé si ustedes vieron Educa, recién salió de Yauri, no sé si vieron. Él es un indígena en donde él salió a conocerse solo con su obra. Incluso Perugachi es una de las personas, artistas plásticos aquí en el Ecuador, en donde se dio a conocer por sus raíces, haciendo que sus obras, su temática. En sí, para salir a base de documentales, obras artísticas, en sí, esa creo que es la forma más exitosa para que tú puedas ser conocido en otros países mediante una obra. ¿Tú crees que con esta nueva ley que se la planteó recién, crees que esta ley logra censurar a estos grupos o les da mayor apertura? La verdad, todo depende de cómo esté manejado, ¿no? Porque si no te planteas
algo bueno, algo nuevo, mejor dicho. Te vas a quedar ahí. Entonces siempre tienes que buscar algo nuevo, para que no te quedes. Yo creo eso. Okay. Dentro de esto de los espacios que ustedes utilizan dentro de las comunidades, ¿cuál crees que ha sido la parte débil por parte de ustedes cuando han realizado esos proyectos? ¿Qué crees que han sido las mayores debilidades que se han tenido? Una debilidad, tal vez no tener un apoyo 100% del Estado. Esa es una debilidad muy grande. Tal vez, obviamente, por más de gestiones que hagas, no hay respuesta. Sí, o tal vez pertenecer a una entidad pública y meternos ahí para tratar de salir. ¿Crees que sería mucho más beneficioso tener ya una entidad comunitaria para que se pueda desarrollar mejores las artes? Sí, ahí tendríamos porque sea que quieras o no, las comunidades son las que te mandan en tu proyecto, no eres tú, sino la comunidad te dice sí o te dice no. Entonces sería más fácil que tú te unas con eso para... De hecho sí hay departamentos, pero no tiene todo, más hay creo que en provincias, que hay lo que es departamentos de cultura que se combinan con la comunidad. ¿Cómo vincular a estas comunidades dentro de los proyectos? ¿Cómo los incluyen a las comunidades? Ser partidarios en todas las comunidades, por ejemplo, en cualquier medio de comunicación, tú sabes que las artes están dentro de eso. Entonces yo creo que sería ser un grupo todo. No sé si me explico. O sea, como coger gente y trabajar con esa. Por ejemplo, en toda comunidad hay artistas, ¿no? Entonces siempre en toda comunidad hay algo. Entonces sería bueno ir las fundaciones como incorporando a esa gente y salir, porque tú sabes que entre comunidades hay conexiones, ¿no? Entonces sería eso la idea. Lo ideal para mí sería coger y trabajar con esas personas y salir. Okay. El ejecutar esto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil se podría hacer? Como te dije, en primer lugar, siempre la comunidad te pide algo a cambio. Entonces, para todo esto necesitas apoyo económico. Entonces, hasta que nada es difícil, ¿no? Pero sí sería un poco, yo opino al menos un poco complicado hasta tener algo económicamente. Pero tan difícil no. Pero si tú te propones, yo creo que sí lo lograrías. ¿Cuál es el fin en común de todos estos proyectos que se trabajan con comunidades? Servicio social. O sea, solamente para hacer un servicio social. Obviamente, y darte a conocer tú como profesional, ¿no? Porque ahí tú conoces muchas experiencias. Y de ahí yo como artista, por ejemplo, de ahí sales lo que son tus proyectos personales para exposiciones artísticas. Y creo que para todo medio es igual. Lo que es televisivo puede ser un documental, por ejemplo. Lo que es de radio igualmente, entrevistas y todo eso.
¿Crees que muchas veces estos grupos, ya sean radios, televisión, grupos teatrales, colectivos, cuando son financiados por el gobierno, o sea, totalmente financiados por el gobierno, llegan a ser más un grupo gubernamental que va por una línea de totalmente apoyándose al gobierno, o viene a ser, o puedes vincularse a eso y llegar a ser un grupo que trabaja por en pro de la comunidad? No sé si me explico con la pregunta. A ver, vuélveme a... Ok. ¿Crees que el gobierno apoya muchos de estos grupos comunitarios, ¿no? Ajá. Muchos de estos Sí. medios comunitarios? Ajá. ¿Crees que este apoyo del gobierno hace que estos grupos, estos medios comunitarios se vinculen por la misma línea política del gobierno? ¿Crees que influye este apoyo? Sí, influye demasiado, ya que hay comunidades que, por ejemplo, el nuevo gobierno no están a favor del nuevo gobierno. Entonces, es preferible, como te dije, el porcentaje siempre es de mejor pedir económicamente a empresas particulares, empresas privadas, ya que es es cierto que el gobierno te ayuda, pero si vas como gobierno, en algunas comunidades serás rechazado, entonces en contra del 100% contar con el Estado. O sea, podría ser más perjudicial contar con el Estado. El 100% sí, porque no todos están ligados al pensamiento o de acuerdo con el partido, ¿no? Entonces sí es un contra esa situación. Es mejor entrar a la comunidad como un hombre de algo privado, una empresa privada, a entrar como Estado. Cuando los comuneros tratan de ellos exponer sus proyectos, llega la colectiva como tal, como un proyecto, y dicen que nosotros queremos hacer este proyecto con su apoyo. ¿Cómo reacciona en este caso la colectiva? ¿Cómo reacciona el grupo en sí? ¿Realizan el proyecto que sostienen o adaptan el nuevo proyecto que les llega a la comunidad? Si es que son nuevas ideas, tú lo adaptas, le estructuras del proyecto. Obviamente si es de interés de tu como empresa, no, como grupo, lo adaptas. Pero de lo contrario, mayor parte es mejor trabajar con tus proyectos. Obviamente tú debes tener un plan B, ¿no? En donde puede ser la opción de fusionar los dos proyectos. Cuando tú sabes todos estos proyectos y de repente por ahí a ver razón uno de los miembros falló, ¿cómo has reaccionado tú o cómo ha reaccionado igual la colectiva para poder solventar este eslabón que dejó este miembro que falló? Es muy difícil ahí, ¿no? Porque si falla uno, fallamos todos. Y tú por más que lo quieras solucionar, ya la fregaste, o sea, ya la regaste. ¿Y si te ha pasado alguna vez esto? En realidad no he tenido experiencias de esa, pero en mi opinión, o sea, yo creo que es un grupo, ¿no? En donde si tú, obviamente el que habla siempre es tu líder, tanto como las comunidades. Entonces, si tú ya la fregaste o la riegas, yo creo que ya todo el grupo nos regamos por más de lo que querramos salvar al grupo. Y lo logremos hacer, pero siempre ya queda para el siguiente proyecto esa espinita de la comunidad. Entonces, como que ya no te dejan ingresar otra vez. O tienes más complicación para ejecución del proyecto. ¿Cómo saber qué es lo que le puede ofender o agradar a la comunidad? En la forma de aceptación desde la primera vez. O sea, desde que tú vas a socializar el proyecto.
desde ahí. O sea, tú tienes que... ¿Cómo es este proceso para poder socializar el proyecto? ¿Cómo es todo este proceso? Ya, en primer lugar te reúnes la fundación, ¿no? O el grupo, en donde haces un beneficio. Siempre el proyecto es un beneficio para, ¿no? Por la problemática, siempre esto es para el problema que hay en tal comunidad. Entonces, primero la socialización entre grupo, luego vamos al principal, primero a pedir permiso. Entonces, así a leves le explicas a esa persona de qué se trata y luego ingresas a los mayores. Es como paso a paso, igual como que vas a dar un proyecto, pasos de un proyecto, igual, socialización, luego viene trabajo en grupo y luego viene la ejecución en sí. Ahora, todos estos proyectos, ¿lo han realizado solamente en comunidades, con grupos étnicos, o también lo han realizado acá dentro de una zona urbana que ya se trabaja más con lo que son subculturas, grupos como por ejemplo rockeros? Ya, yo como experiencia lo tengo solo en lo que es comunidades, pero tengo entendido que hoy están manejando lo que es cuestión del arte urbano, lo que es el graffiti, para tratar de concientizar a las personas, más bien darles a conocer a las personas, los grupos que no son gente vandálica, ¿sí? Porque por uno tenemos mala reputación todos. Como tú dices, los rockeros son considerados drogadictos, alcohólicos y muchas cosas. Entonces, sé que están trabajando ahorita por lo que es todo lo que es los artes urbanos, lo que es los patinetos, el skateboard, algo de eso es, los grafitis e incluso los nuevos de hip hop. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre el grupo étnico, como tal, esas comunidades que se trabajan en las zonas rurales, con esas tribus urbanas, si lo podemos llamar de esta forma? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos posiciones? Bueno, en la comunidad solo te manejas o se funciona con un ideal, ¿no? O sea, una idea, todos. Obviamente ahora te puedes expresar, sí, pero no te puedes salir de eso que te dicen. En cambio acá es como que cada cual hace o puede hacer lo que quiera, porque nadie te está mandando, haces porque tú quieres. En cambio acá sí lo haces, porque todavía tienes a alguien que te dice lo que tienes que hacer. Esa es la diferencia y es una diferencia muy grande. Si tú volvieras otra vez a la colectiva, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría volver a hacer dentro de esa colectiva? Lo que me gustaría hacer, o sea, mi pasión en sí es los murales. Esa es mi pasión, entonces se está perdiendo ahora los murales. Entonces, mi nueva sería la de ir a darles a conocer lo que es todas las nuevas artes, ¿sí? Las nuevas artes es ahora lo que es el performance. Hay muchos que no lo hacen el performance, o sea, o tal vez no sepan que es un performance, obviamente en las comunidades, porque afuera, o sea, culturalmente no están preparados para eso. ¿Cómo es este proceso de los murales? ¿Cómo lo concibes tú cuando hablas un proyecto de murales? Ya, por ejemplo, el mural tú te basas siempre en una temática, en donde la temática lo impartes, lo dices y a base de eso haces unos bocetos. Luego de los bocetos haces un montaje,
en donde sacas un solo y hazle la ejecución. Siempre los murales son vivencias. Los murales son vivencias y son una historia. El mural es historia. Entonces siempre tienes que plasmar eso ante la ejecución de eso. ¿Y cómo lo plasman eso dentro de una comunidad? Dando la cultura de la comunidad, haciendo la cultura, lo que a ellos más les gusta. Sí, la problemática de que está en la cultura o lo que, por ejemplo, para promocionar ese sector, lo haces así. ¿Y cómo? Haciendo unos trípticos, algo donde hay información y lo que se hizo. Ahora, siendo esta nuestra cultura, digo nuestra porque es casi a nivel general, es una cultura de que no nos gusta leer mucho. ¿Cómo lograr que una comunidad, que me supongo, no estoy seguro, que es mucho más fuerte esto de no querer leer, sino que es más bien de escuchar o ver, cómo poder llegar a ellos? A base de un documental. Ahora, yo con mis alumnos, por ejemplo, acá en el colegio, lo que hacemos es eso. Estamos como ahora haciéndoles entender lo que son las artes nuevas. Y lo que estamos haciendo ahora es un documental, para que tener en cuenta que es. Entonces, la opción más clara es en un documental. O sea, documentales que estén ligados estrechamente con la comunidad. Con la comunidad. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Nancy Maya. Muchas gracias, Nancy. El programa es muy interesante, muy buena. Es genial para el tema que estamos tratando actualmente. Y no sé, me pareció muy interesante. Yo también hacía antes teatro, participaba en algunas comunidades, todo esto. Y sí es interesante este tema de cómo son las culturas en diferentes lugares, ¿no? Claro. Y cómo te tratan, o sea, el hecho de que... No, y más que nada tú tomas conciencia, ¿no? Tomas conciencia, y mucha conciencia. Tanto yo ya te digo, yo antes me importaba me importaba nada. Entonces cuando tú entras a eso, sientes y dices gracias por lo que tengo, ¿no? Entonces es una experiencia, personalmente te ayuda bastante, porque tú aprendes, de ellos aprendes. A pesar que la gente piensa que son gente ignorante y no es así. Te prometo que tienen unas ideas súper buenas, donde la gente, claro, porque piensan que ya estudiamos en la universidad y tenemos un título, creemos que somos superiores, y no es así. Cuando tú escuchas las vivencias, o escuchas o miras cómo viven, tú personalmente y profesionalmente te ayuda demasiado, te ayuda bastante. Claro que es así, y esto me hace ver cómo ellos viven, cómo trabajan, y aparte de que trabajan, vuelven a ir a estudiar, ¿no? Exacto. Tratan de educarse. Yo no sé si tú alguna vez has permanecido un buen tiempo dentro de estas comunidades, has participado dentro de sus actividades. La que más fue una semana. ¿Y participaste dentro de las actividades de la comunidad? Claro. Cuéntame un poco de esa experiencia. Bueno, en una, mira, sabes que fue chévere, ¿no? Porque en primer lugar, tú tienes que regirte a un horario, pues no es que vas a dormir todo el día y no haces nada. Tú ahí te ganas el plato de comida, te ganas la voluntad, como se dice. Entonces, igual aprendí en cuestión de la plástica, aprendí cómo puedes preparar pigmentos naturales, por ejemplo. ¿De dónde sale?
en donde tú eso en la universidad no aprendes. ¿Sí? Igual, no sé, hay muchas cosas que tú aprendes que es súper genial. O sea, la persona que no va ni siquiera, y de hecho así aprendes tú, conoces, mejor dicho, el Ecuador, porque si no, sí, entonces crees que solo es ir de paseo y no es así. Claro que no sé. A veces te digo, o sea, sí es interesante todo este tema, es súper chévere y vivir dentro de esas comunidades debe ser mucho más contísimo, conocer mucho de esas experiencias de cómo realizar las cosas. Pero, por ejemplo, cuando tú estuviste dentro de la comunidad que pasaste una semana, no sé, ¿no te daba como un miedo a que hicieras algo erróneo y la comunidad se enoje? Claro, Bote, ese es el miedo terrible, porque en este del lago agrio que te digo, no recuerdo, porque ya es ya bastantes años, no recuerdo el lugar donde fui, en donde sí te da bastante miedo, no poquito, en donde puedes decir una palabra y ya te toman a mal, o la forma de expresarte, o la forma de actuar. Entonces tú no puedes ir, es que yo soy así, voy y hago lo que yo quiero. Absolutamente no, tú tienes que como con miedo irte, ¿no? Entonces, no sé, súper, una experiencia genial. Para mí es eso. ¿Y si te han corregido alguna vez los líderes o alguien de esta comunidad? Claro, claro. Cuestión de ángeles, por ejemplo. Tú vas y dices, a ver, me gustaría que hagas tal cosa, ¿no? Y es como que, no, es que aquí no es permitido hacer eso. Y en ese momento, ¿cómo fue tu reacción? ¿Qué fue lo de...? En realidad, ese momento pasé como... La moral se me bajó, porque ahí te das cuenta de que uno va con esa... Al principio tú chupas, ¿no? De todo esto, porque al principio no sabes. Entonces yo quedé como chuta, y ahora como ignorante prácticamente. O sea, me sentí full mal, porque sí, pues no es así las cosas. Entonces ahí tú dices, verdad, tienes razón. Muchas gracias Okay. por tu colaboración. Pero les doy